Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez es sobre emuladores. Claro que sí, he estado subiendo videos sobre emuladores. No subo tanto sobre esto porque mi PC es de bajo recurso y ponerme a hacer cosas complicadas en un emulador. Esto no podría subir videos porque se me va a laguear todo. Más que estoy grabando la pantalla con el mismo grabador de pantalla. Esto no me va muy bien, que digamos. Bueno, como estos videos son bastante cortos y no estoy abriendo ningún programa dentro del mismo emulador, esto no me trae tantos problemas. Bueno chicos, hoy les voy a enseñar cómo pasar archivos en el emulador Mumu Player. Es como una familia de Memu que también lo tengo, y también tengo un video, y no sé si ya lo he subido o lo subiré, porque este video lo hago, preparo bastante antes para tenerlos programados. Bueno, para eso vamos a abrir el emulador, ya yo lo tengo abierto para que no me dé problemas. Vamos a pasar de Windows al emulador y del emulador a Windows, o sea, viceversa. Vamos a dar como no tenemos que abrir nada por aquí ni nada por acá. Nos vamos directo a esta carpeta que está aquí abajo, que parece como una carpetica en el mismo emulador. Le damos ahí un clic y le damos esta opción. Nos aparecerá esto y le damos a esta opción Open Share Folder. Bueno chicos, ¿y qué vamos a hacer aquí? Muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Para pasar desde Windows al emulador vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esta opción al mismo donde está abierto y no podemos tenerlo abierto o esto minimizado. Damos ahí, lo tenemos seleccionado y le damos clic derecho. Ok. Esto es para PC de bajo recurso. Para PC de alto recurso podéis arrastrarlo de un solo al emulador, pero eso depende de la PC. Así que nos aparecerá esta opción y damos explorador de archivos. Ok, ahora vamos a también abrir en la otra parte que dice que es este directorio que estoy moviendo ahora mismo, que es el del emulador. Este es el directorio del emulador, y para pasar archivos de allá de nuestro PC a nuestro emulador solo hacemos lo siguiente. Vamos a buscar una imagen, un ejemplo, una imagen, y vamos a buscar esta que dice aquí. La copiamos o la movemos. En mi caso vamos a copiarla. ¿Y cómo la copiamos? Damos clic derecho y nos aparecerá esta opción y le damos la opción de copiar. También hay una forma más eficaz y es manteniendo con el clic derecho y arrastrando. Y le damos aquí, le damos y nos aparece estas opciones. Siempre nos va a aparecer si movemos con clic derecho y le damos copiar aquí. Ok, ya ahí nos aparece la imagen. Yo voy a moverla aquí para que se vea. Es la misma, se copió. Ahora, ¿cómo sabemos que se copió? Vamos al emulador y nos vamos aquí y nos vamos a File Manager, que es el explorador de archivos del emulador, y nos dará bienvenida porque yo nunca lo he abierto, la verdad. Y aquí, como sabemos dónde está, nos vamos a esta opción que dice Mumu Shared Folder, que es la misma carpeta, y como vemos ahí tenemos la imagen. Muy bien, este es para pasar de Windows al emulador. Ahora, ¿cómo pasamos del emulador a Windows? Es muy fácil, casi es lo mismo. Bueno chicos, para pasar esto, un archivo del emulador a Windows es muy fácil. El archivo podemos tenerlo en cualquiera de estas carpetas que tengamos en el explorador, pues en el sistema del emulador. Para pasarlo es muy fácil. Vamos a buscar la fotografía, la imagen, el archivo, lo que sea. Donde lo tengamos, lo vamos a seleccionar. Podemos seleccionar uno, carpetas también podemos seleccionar. En mi caso voy a irme a buscar esta última que está aquí y la vamos a seleccionar y nos dirigimos a la carpeta que dice Mumu Share Folder y le damos a estos tres puntos y le damos a la opción Copy Selection Here y se nos pegará. Ok, ya hecho esto, ya está pasado, normal. Ok, ya de esto ya está todo hecho. Ahora vamos a ver si es verdad y nos vamos a los archivos y damos aquí, y como vemos aquí está la imagen que no es la misma. Ok, eso es todo. Bueno chicos, espero que me hayan entendido, que es lo mejor, que le haya funcionado, y bueno, sin decir más, adiós.